anhelo mejor. Hermanos, esta mañana quiero hablarle a la Iglesia de Cristo. Ustedes habrán visto en el boletín el título. Ellos comenzaron, nosotros terminaremos. Realmente, ¿cuántos de los que estamos aquí creemos que estamos en el fin del tiempo? ¿Creemos o no? ¿Lo crees de verdad? Ellos comenzaron. ¿Quiénes comenzaron? ¿Quién fue el primer hijo de Dios que por obedecer a Dios perdió la vida? Pagó la obediencia con su vida. ¿Quién fue? ¿Quién? Abel. Abel fue el primero. ¿Saben? Abel pagó con su vida el ser ¿qué? Obediente, fiel a Dios. Y a través de toda la historia, Dios nos presenta en su palabra una manera en que nosotros podamos vivir bien y ser felices. Pero para vivir bien y ser felices en medio de todas las pruebas que Dios pone, ¿qué debemos hacer? Fieles, hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Él nos indica. Hermanos, muchos hoy estamos más preocupados por lo que dice nuestra iglesia que por lo que dice Dios. No. Usted no se preocupe tanto por lo que dice su iglesia. Preocúpese por lo que dice su Dios. El problema, como dicen por ahí, no es creer que Dios existe. Es creerle a Dios. Y hermanos, hoy quiero comenzar a hablar de que ellos comenzaron, y no voy a tomar la historia de Abel, sino que voy a venir más cerca de nuestro tiempo. Voy a hablar de un par de muchachitos que eran chicos entre los 12 y los 15 años. Que tomaron unas decisiones importantes en su vida, y eso, vamos a ver con la Biblia, les ayudó a ser felices, a ser entendidos y a ser defendidos y cuidados por Dios. ¿Qué más necesitan? ¿Creen ustedes que para el tiempo del fin, para la última generación, Dios quiere una iglesia que sea entendida y cuidada por Él? Sí. Y para eso, nosotros, nuestros niños, nuestros jóvenes, deben tomar algunas decisiones. Y yo les invito a que abran sus Biblias en el libro de Daniel. Vamos a usar bastante la Biblia porque yo voy a hablar con textos bíblicos y voy a contar lo que la palabra dice, y ustedes podrán verificar, sean verianos, si la palabra nos está enseñando enseñanzas de poder que fueron para ellos y que son para nosotros. Daniel capítulo 1. Y quiero leer los primeros versículos porque dice allí, empezamos por versículo 1, en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó a sus manos
a Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios, y él colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y entonces dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Ahora, ¿por qué digo que eran jóvenes entre 12 y 15 años los que estaban allí? Por lo que voy a leer ahora. El rey le pide al jefe de los eunucos que le traiga a los muchachitos más lindos, que tuvieran caritas hermosas. Y los chicos a los 10, 12 años son lindos, ¿verdad? Nuestros hijos son vivaces, tienen toda la fuerza de la vida por delante. Bueno, el rey dice, yo quiero a esos muchachitos, me los trae, apenas, y dice, y les enseña, yo quiero que les enseñe, yo quiero que traigas muchachitos que son inteligentes, pero que tú me los enseñes. Y dice así, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él vivía, y que se los criase por 3 años. No que les diese de comer por 3 años, que se los que dice criarse la versión de ustedes de la Biblia. Si los tenía que criar, ¿eran hombres o eran muchachitos que tenían que crecer? Eran muchachitos. Para los chicos y los adolescentes que están aquí, estos eran chicos que había que criarlos todavía. Pero dice, mientras los crías, tú me les enseñas de todo. Y ahora quiero que presten todos atención, porque aquí ocurren cosas fantásticas. Dice, entonces, estaban delante de él, dice, críamelo por 3 años para que al final de los 3 años me los presentes a mí. Entonces, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los hijos de Judá. Y el jefe de los eunucos les cambió los nombres y le puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero ahora vamos a concentrarnos en el versículo 8. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué hizo este niño? Propuso en su corazón que no contaminarse con el rey. Se ve que el rey comía comida mundana y él había aprendido en su casa cuál era la comida saludable. Y el rey tomaba bebidas fuertes y dice a mi muchacho, le das todo lo que yo tomo, porque él quería y él entendía como buen hombre al fin de aquella época, ¿verdad?, que los hombres se hacen bebiendo ron desde los 7 años. Sí, porque hay gente que cree eso, ¿o no, hermano? Claro que sí. No. Y Daniel, siendo jovencito, y no estaba solo, tenía amigos, entendió que para él poder mantenerse en medio de ese reino, él no tenía que contaminarse. Entonces, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos era amigo de Daniel y se llevaban bien. Pero el jefe de los eunucos le dice algo a Daniel. Daniel, tengo miedo de que si yo te doy lo que tú me pides de comida, que son legumbres y agua, tu cara se va a ver pálida y la de tus compañeros, entonces el rey a mí no me va a preguntar por qué, me va a cortar el cuello. No, antes era así y la gente andaba derecho, ¿sabes? Entonces
Dice, temo a mi Señor. Él señaló la comida, pero si yo lo veo a ustedes pálidos, y Él los ve a ustedes pálidos, y a los otros creciendo, gorditos, no. Entonces, escúcheme bien lo que hace Daniel. Aquí se le presenta una prueba a Daniel, pero Daniel persevera. Entonces Daniel dijo a Melsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días. Nos dé legumbres a comer y agua a beber. Escuche bien. ¿Tenía que tener fe Daniel o no? Y Daniel puso a prueba a Dios y a su fe. Muchachos, chicos, si ustedes tienen un problema como tuvo Daniel, pongan a prueba a Dios. Y Daniel le dijo así: mira, yo sé que el rey te dijo y yo sé lo que tú me estás diciendo. Sí, si nos vemos peor, pero te voy a hacer una propuesta. Prueba 10 días con nosotros. Si nos va mal, si no nos vemos bien, si tú cuando nos miras no estamos mejor que nosotros, tú nos das lo que tú crees que nos tienes que dar. Ya está. Oye, es que Daniel tenía fe, pero puso a prueba a Dios. Dice, hermano, quiero decirle algo. Cuando un niño pone a prueba a Dios, Dios no falla. ¿Escucharon bien? Enséñele a sus hijos a ser fieles y a poner a prueba a Dios, y Dios no le va a fallar a sus hijos. 10 días. Y a los 10 días, dice la palabra, ¿qué pasó? Pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¡Wow! Primera victoria de Daniel y sus compañeros. 10 días. Escúchenme bien, les voy a preguntar algo. ¿Probaron 10 días ustedes de comer la comida que Dios manda? ¿Probaron? Prueben 10 días. Prueben por 10 días y prueben a Dios. Legumbres y agua, punto. Con eso nadie se muere. Pero aquí, ¿hizo Dios un milagro? ¿O la comida realmente hizo su trabajo? Las dos cosas, dice el hermano. Sí. Pero si no hubieran comido lo que tenían que comer, ¿podían esperar el milagro? O sea que Dios hizo el milagro, pero ellos hicieron su parte. ¿Ok? ¿Quiere milagros de Dios? Los va a tener, pero haga su parte. ¿Me entienden? Porque Dios es el que pone las vitaminas en esos alimentos. Dios es el que da la fortaleza para ellos. Así que, y fíjense bien, ahora vamos a leer el versículo 17. La comida que Dios le daba a Melsar para los muchachos, él se la llevaba a su casa. Y a los muchachos les daba legumbres y agua. Y a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Oye, no solo en 10 días se veía mejor su cara, fueron mejores estudiantes, sacaban mejores notas, andaban mejor en los estudios, en la ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. O sea que Dios les dio un plus. Y pasados los días, de los cuales el rey le había dicho que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. ¿Pasaron cuáles días? ¿Pasados cuáles días? Los 3 años y medio que él le dijo, críamelo. ¿Y con qué los crió en los 3 años y medio? Legumbres y agua.
Y el rey pensó que comían y bebían como grandes hombres. El rey habló con ellos y no fueron hallados en todos ellos otros como Daniel, Misael, Azarías, así que estuvieron delante del rey. Y escuchen bien, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló que 10 veces mejores que todos los demás. En 10 días se vio la diferencia. En 3 años la diferencia fue 10 veces tanto. Oiga, ¿será que Dios hace hoy esto con su gente? ¿Lo hace o no lo hace? Pruebe a Dios. Pruébelo. Haga la voluntad de Dios. Pero no lo que usted cree que Dios dice, sino lo que Dios dice en su palabra. De verdad lo que Él dice. Así que los halló más inteligentes que a todos. Mis queridos hermanos, acá nosotros vemos o sacamos de esto varias lecciones. ¿Cuáles son? La bendición de Dios llega, pero no sustituye nuestro esfuerzo. ¿Sí o no? La bendición de Dios le llegó a los muchachos, pero ¿qué tuvieron que hacer los muchachos? ¿Saben? Aguantarse el bullying de los otros. Porque los otros decían, ustedes beben agua, nosotros bebemos la bebida del rey. Ustedes comen carne de mentira. Ustedes comen legumbres. Nosotros comemos, mire, cordero, cabro, puerco, comemos faisán, comemos... nosotros nos hacemos una fiesta todos los días. ¿O ustedes creen que los otros muchachos que estaban no les decían nada? Sí, pero estos jóvenes habían aprendido algo desde niños. Que si yo soy obediente a mi Dios me va a bendecir para que yo sea feliz. Y ellos allí debían preocuparse porque tenían preguntas que responder. Te pregunto, si hoy alguien te llama, porque escuchen bien, a ellos el rey los iba a examinar al fin de los 3 años y medio. Y al remanente, al pueblo de la última generación, no dice la palabra que lo van a llamar los reyes de la tierra para demandar de ellos su fe. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? ¿Y qué le vas a decir? ¿Estarás preparado como estos 3 muchachos para poder contestar? ¿Cómo ellos contestaron? Porque fíjate, las respuestas que ellos daban eran respuestas inteligentes. Ellos podían contestar de otra manera, pero ellos trataban de no ofender al rey y de darle al rey la importancia que el rey tenía y la que se daba. Porque el rey se daba más importancia de la que tenía, porque él creía que estaba hasta por encima de Dios. Pero no importa, los muchachos, aunque eran jóvenes, entendieron y eran sabios hasta para responder. Así que, hermanos, aquí vemos que la bendición de Dios no sustituye el esfuerzo. Para apropiarnos de la gracia de Dios, para nosotros apropiarnos de la gracia y el poder de Dios, debemos hacer ¿qué cosa? Nuestra parte. Cristo murió en la cruz y nos perdonó todos los pecados y nos salva. Sí, eso es cierto. Pero Él murió y te salva porque te salva y tú sigues haciendo lo que se te da la gana. ¿O tú haces tu parte? ¿Tienes que hacer tu parte o no? ¿Tienes que hacer tu parte o no? Sí. Y tu parte es solo amar y seguir la instrucción.
Porque tú no puedes hacer nada para ser salvo, pero puedes hacer todo para ser salvo. ¿Todo qué? Todo tu esfuerzo. Mire, hoy el mundo, hasta el 28 de diciembre, está concentrado ¿en qué? ¿En qué? En la Copa del Mundial. ¿Sí o no? Todas las naciones están tras la Copa del Mundial. Y todos peleando por ver quién gana o quién llega. Qué triste es este mundo. Porque desgraciadamente va a llegar uno solo. ¿Saben cuántos van a quedar por el camino? Entonces, ¿qué esperanza tenemos nosotros si nuestro país no está tan entrenado como el otro y lo castigan y pierden? Y como ayer Uruguay, que ganó, pero ganó y perdió. ¿Por qué? Porque eso que ganó le faltaba un poquitito para... ¿Me entienden? Porque si usted perdió, dice, bueno, perdí, no, pero ganar y perder. Pero con Dios, hermano, no ocurre así. Con Dios, la copa es para todo el que llega. Lo único que hay que hacer en nuestra parte es que perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine. Hasta que yo llegue. No importa que aquel llegó primero, no importa que aquel sacó 100 puntos, no importa que aquel lo hizo en 1 hora. Si yo lo hago en 4 horas y llego, o en un día y llego, el Señor me da la corona. Esto es lo que aprendieron estos muchachos. Estos muchachos aprendieron. Lo que tenemos que hacer es perseverar en lo que Dios nos dijo. Y Él nos pidió y ahí vamos para allá. Entonces, nuestra alma debe estar dispuesta a cooperar. ¿Con quién? Con Dios. Y lo que Dios nos pide. La verdadera ciencia, otra conclusión, la verdadera ciencia y la religión están en armonía. Estos muchachos, ¿por qué pidieron la comida que habían aprendido a comer de sus padres? ¿De dónde habían sacado esos principios? De su religión, de su iglesia, de su Dios, de sus padres y de su hogar. Claro que sí, porque sabe que si usted no le enseña a sus niños a comer lechuga y tomate ahora, cuando tengan 4 o 5 años no comen lechuga y tomate. Y lo digo porque lo vivo. Muchos niños no les gusta ni la lechuga ni el tomate. ¿O no? ¿O estoy equivocado? ¿Y por qué no les gusta? Porque no le enseñaron a comerlo. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, la verdadera ciencia y la religión están en armonía. O sea que cuando usted, su religión le enseña a ser fiel, usted va a aprender mejor la ciencia. Su mente va a ser más abierta, va a haber más posibilidades. Y ahora quiero que presten atención a esto. La espiritualidad y el intelecto o la inteligencia se desarrollan juntos. ¿Entendieron? La espiritualidad y el intelecto se desarrollan juntos. En la exacta proporción que se desarrolla el carácter espiritual, presten atención a esto, en la exacta proporción que desarrolla el carácter espiritual, aumentan las facultades intelectuales. ¿Lo creen? O sea que, hermanos, no tengan miedo de aprender lo que la Biblia le enseña. La Biblia enseña cosas espirituales, claro que sí, pero cuanto más espiritual usted sea, más inteligente va a ser para entender lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque precisamente Dios le aclara a usted en la palabra de Dios lo
lo que Él ha hecho. Y hermanos, a mí me costaba entender el trabajo o lo que hace el Espíritu Santo. Porque yo lo veía como algo. ¿Y saben cuándo entendí lo que hace el Espíritu Santo? Cuando leí en la Biblia que dice que el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Yo creo que soy hijo de Dios, estoy convencido. ¿Pero quién me lo dijo? La Biblia me dice que me lo dijo el Espíritu Santo. Quiere decir que al yo estudiar la palabra y crecer espiritualmente, mi intelecto se desarrolla y entonces acepto verdades eternas que me ayudan a ser más estable, a ser más feliz, a tener, ¿verdad?, esa dicha de conocer a mi Dios. Así que, mis hermanos, ahora, estos muchachos que eran inteligentes, más inteligentes que los otros, estaban en el palacio. ¿Y qué sucede un día? Un día llega el capitán de la guardia y viene a buscar a los muchachos y dice: muchachos, tengo que fusilarlo. ¿Se imaginan lo que es eso? Tengo que fusilarlo. Si leemos en Daniel capítulo 2, ¿y por qué? ¿Por qué los tenía que fusilar? Bueno, vamos a seguir la historia en el versículo 12. El segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo sueño. Se perturbó su espíritu y se le olvidó el sueño. O sea, Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó. ¿Te perturbó alguna vez un sueño? ¿Te preocupó un sueño? Pero lo peor es que se te olvide. Entonces, ¿qué hizo Nabucodonosor? Hizo llamar a los magos, astrólogos, encantadores, caldeos para que le explicasen sus sueños. Y vinieron y se presentaron delante del rey. Y él les dijo: he tenido un sueño, mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces ellos le dijeron al rey, en lengua aramea: para siempre vive el rey, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Pero el rey les dijo a los caldeos: el asunto se me olvidó, el sueño se me fue, pero si ustedes no me muestran el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Pero si me muestran el sueño, van a recibir regalos, favores, gloria, honra. Díganme el sueño y su interpretación. Oiga bien, aquí el rey los puso en 2x4. Y entonces le respondieron por segunda vez y le dijeron: diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Entonces el rey acá le dice: muchachos, yo conozco ciertamente que ustedes están poniendo dilaciones porque ven que el asunto se me ha ido. Y entonces ustedes están dando vueltas para ver lo que inventan, ¿no? Eso les está diciendo el rey. Dice: si no me muestran el sueño, una sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa para decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme el sueño para que yo sepa que podéis dar una interpretación. O sea, ¿y cómo el rey iba a saber que era el sueño si se le olvidó? ¿Sabes qué? Yo te voy a decir algo. Cuando algo se te olvida, si alguien te lo recuerda, ¿qué pasa con tu mente? ¡Clic! Eso fue. Exactamente eso fue. Ahora,
sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. No hay hombre. Además de esto, ningún rey, ni príncipe, ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es en la carne. O sea, ellos reconocían que hay un Dios que sí lo puede contestar. Pero ese Dios ellos no lo tenían. Ese Dios ellos no lo conocían. Sabían que estaba, pero no tenían relación con ese Dios. Así que el rey, con ira y con enojo, ¿qué mandó hacer? Mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto, y fueron llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. No lo buscaron para otra cosa. Entonces Daniel de nuevo aquí dice que habla con sabiduría al jefe del ejército. Y le dice estas palabras. Entonces, el versículo 14 del capítulo 2 de Daniel. Habló sabia y prudentemente a Arión, que había salido a matar a los sabios de Babilonia. ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Y entonces Arión le cuenta a Daniel la historia que nosotros estudiamos. Y Daniel entonces, cuando escuchó la historia, salió delante de Arión. ¿Y a quién se fue a ver? ¿A quién se fue a ver Daniel? Al rey. Oiga, ¿qué había dado el rey un decreto de muerte? ¿Por qué Daniel se atrevió a ir a hablar con el rey? Dice Daniel, entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación. O sea, lo que nadie se había atrevido a hacer. Daniel entró y le dijo, rey, dame tiempo, yo te voy a contestar la interpretación. Oiga bien, ahí Daniel se jugó, porque se puso en lugar de Dios. Mire cómo le dice, cómo le dijo él. Dame tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Yo te mostraré la interpretación, rey. Dame tiempo. Yo no sé qué tiempo pactaba, pero Daniel salió de allí y ¿qué se fue a hacer? Una reunión con sus compañeros. Y en esa reunión, ¿qué les pidió? Que todos orasen y le pidiesen a Dios, ¿qué cosa? Sabiduría. Que le pidiesen una respuesta. La respuesta que ellos necesitaban en ese momento. Así que dice, Daniel se fue a su casa, le hizo saber a sus compañeros, y entonces para que pidiesen misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen como los otros sabios, con los otros sabios en Babilonia. Así que entonces, ¿qué pasó? El versículo 19, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual Dios bendijo a Daniel y a sus compañeros. ¿Qué hizo esa noche? ¿Qué hizo Dios? Le respondió Daniel y le dio ¿qué? Una visión. ¿Y qué vio Daniel en la visión? Todo lo que había visto el rey. Pero yo quiero que ustedes presten atención. Ahora fíjate, Daniel, ¿qué le había dicho al rey? Rey, dame tiempo que yo te voy a mostrar la interpretación. Ahora, ¿qué hizo Daniel? Después de recibir el sueño, miren lo que hizo Daniel en el versículo 20. Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos,
porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. ¿Qué hizo Moisés cuando recibió la visión? En vez de salir corriendo a decirle al rey, no. Se sentó, alabó y glorificó a Dios por darle esa respuesta. Hermanos, cuando has tenido respuesta de Dios, ¿te has sentado a glorificar y a honrar su nombre? Dios de mis padres, gracias. Tú conoces todo y me has dado respuesta. A ti, Dios, porque me has revelado, nos has dado a conocer el asunto del rey. Así que después, ahora Daniel, fíjese, no va corriendo al rey. ¿A quién llama? Al que vino a buscarlo para matarlo, a Ariok. Y le dice a Ariok, al cual el rey había puesto para matar a los de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia, llévame tú delante del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Ariok fue y que le dijo al rey, porque Ariok también tenía que quedar bien. Dice, mira rey, encontré a uno. ¿Quién era el que le había pedido tiempo al rey? ¿Ariok o Daniel? Daniel. Y cuando encontraste a uno, tráemelo. Y el rey, cuando va a entrar, lo va a entrar a Daniel, al que le había pedido tiempo. ¿Verdad? Así que Ariok llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo, he hallado a un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Y cuando Daniel entra, ¿qué le dijo? Cuando Daniel entra a ver al rey, ¿qué le dijo el rey? ¿Podrás tú? ¿Tú podrás darme? ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño y su interpretación? Hermano, ellos empezaron. Nosotros tenemos que terminar. Te pregunto, cuando el rey te llame, ¿podrás tú darle razón de tu fe? ¿Podrás tú mostrarle al rey su error? ¿O lo que él va a vivir o tendrá que vivir? ¿Sabes qué? Si confías como Daniel, Dios te lo va a mostrar como Daniel. Y Dios dice, cuando estés en el tiempo del fin, no te hagas problema por lo que vas a contestar. No. No te preocupes por lo que te van a preguntar y vas a responder, porque yo te lo voy a enseñar antes. O sea, cuando te pregunten una razón, Dios te va a dar la respuesta. Así como se la dio a Daniel. Así que, mis hermanos, podrás tú hacerme conocer el sueño. Y entonces miren lo que le contesta Daniel. El misterio que el rey demanda. Ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos pueden revelárselo al rey. ¡Wow! Pero hay un Dios. Daniel no se cayó ahí, no hizo la pausa que hice yo. Digo, nadie te lo puede revelar, pero hay un Dios que sí puede. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y ese Dios del cielo, y miren cómo lo va llevando al rey, ese Dios del cielo le ha revelado al rey, a ti te ha revelado lo que va a pasar. Daniel no dice me mostró a mí, no, a ti, porque ¿a quién le había mostrado primero el sueño Dios? Al rey. Entonces Daniel lo lleva por ahí, a el rey de los cielos.
ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer ¿en cuándo? En los postreros días. Escúcheme, hermanos. Daniel estaba hablando de la reunión de hoy aquí en el pueblo. ¿O no estamos en los postreros días? No somos la gente que tenemos que terminar esto. Daniel murió hace miles de años. Pero los postreros días llegaron. Ese fue el sueño del que profetizó Daniel siendo aún un muchachito joven. Tendría 17, 18, 16, pero no pasaba de ahí. Él le mostró al rey Nabucodonosor lo que iba a pasar en este tiempo. Y entonces dice: aquí tu sueño y tus visiones que has tenido en tu cama. Ese sueño y esas visiones hablan de lo que va a pasar al final del tiempo. Y hermanos, si nosotros hacemos el resumen del sueño del rey, ¿cuándo termina? ¿Cómo termina? La gran estatua de oro, ¿verdad? Cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, muslos y piernas de hierro y barro cocido. Una gran estatua imponente. Tu rey eres esa cabeza. Tu rey, Dios te mostró todo lo que va a pasar. Así que yo te tengo que decir ahora, le dice Daniel, ahora yo tengo que interpretar lo que eso significa. Y el rey se acordó de su sueño. Y el rey se acordó que él quería saber lo que iba a pasar. Oye la cosa. ¿Será que va a haber gente fiel? ¿Será que habrá otros muchachitos como Daniel y sus compañeros siendo fieles a la palabra de Dios para poder ser usados para su honra y su gloria? Entonces, Daniel le cuenta al rey esas cosas que iban a suceder. Y le dice: ¿y tú viste, rey? Cuando aquella estatua grande estaba parada, tú viste que una roca no arrancada con mano humana sale y viene y golpea. ¿Dónde? En los pies. Y hace añico, polvo, los pies, los muslos, el vientre, el pecho y la cabeza. Toda la estatua queda volada en añicos. Y el reino, dice, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la piedra que viene a instalarse a este mundo? La roca. La roca, Cristo Jesús. ¿Verdad? Que viene al final de la historia, en los postreros días, a instalar su reino. Y rey de esa estatua, le dice Daniel, tú eres la cabeza. ¿Pero qué quedó de la cabeza? Nada. Y Daniel no lo cayó. Daniel le dijo al rey todo lo que iba a suceder. Así que quiero leer lo que voy a leer de los versículos 43 al 45 y al 46, porque ahí se describe cómo esa estatua se destruye. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes que vio la estatua, del cielo se levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Cuál es el reino?
el reino de Cristo Jesús, al cual tú y yo pertenecemos. Dice, y desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste, del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Dios le ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que va a pasar en los postreros días. Oiga bien, ahora estamos en Apoca. El sueño pasó. Los años pasaron. Pero la gran piedra todavía no fue desprendida. Y los reyes del mundo están gobernando este mundo con esa gran imagen de oro, de poder. Oro, plata, hierro y barro. Los reyes del mundo están gobernando este mundo. Pero Dios quiere, mis hermanos, el Dios que revela todos estos misterios, Él quiere que nosotros conozcamos y le digamos al mundo lo que va a suceder. Daniel le dijo al rey, tú eres la cabeza de oro. Y Dios te ha hecho conocer lo que va a suceder en los postreros días. Eso le dijo Daniel a Nabucodonosor. ¿Qué son los últimos días? El último periodo de gracia, la última generación, donde el remanente fiel tiene que responderle a Dios. ¿Y dónde encontramos nosotros al remanente fiel? Apocalipsis capítulo 10. Ahora, hermanos, unimos a Daniel con Juan. A Daniel con Juan en Apocalipsis. Y dice en el versículo 5 del capítulo 10. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Oiga, ¿hasta cuándo llevaba la imagen o la visión de Nabucodonosor? ¿Hasta qué época de la historia? Hasta los postreros días. Y en los postreros días es cuando Dios dice, el tiempo no será más. ¡Wow! Ese tiempo para nosotros, esa palabra para nosotros. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, y escúcheme, aquí habla en su Biblia en Apocalipsis 8.1, ahí es en que el séptimo ángel empieza a tocar, empieza a sonar. Y dentro de Apocalipsis 8 comienza el primero, segundo, tercero, hasta el séptimo de nuevo. Dice, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Y él dirá, el tiempo no será más. El tiempo no será más. Cristo ya lo dijo. Ocurrió en 1844, porque ahora comienza el juicio de las naciones, y entonces acá me repite la historia. Dice, y oí la voz del cielo que habló conmigo y me dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie en el mar y sobre la tierra. Fue al ángel diciéndole que me diese el librito y me dijo, toma y cómete este librito que amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito en la mano del ángel, lo comí, era dulce como miel en mi boca, pero cuando hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, naciones,
pueblos y reyes. Mis hermanos, el Señor está llamando a su pueblo a que hoy ese librito abierto lo comamos. Fue dulce, sabemos a qué se refiere. Esto es el gran chasco, esto ya pasó. Ya estamos ahora literalmente en los últimos días. El pueblo de Dios esperaba la venida de Jesús, se equivocó en una interpretación, pero ahora, hermanos, el pueblo de Dios entiende que la venida de Jesús está a las puertas y que el Señor, mis hermanos, está llamando a esta última generación. El Señor te está llamando a ti, me está llamando a mí. Apocalipsis 22, en el versículo 9, dice así: pero Él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. A Daniel le había dicho, sella las palabras de este libro. A nosotros nos dice, no, ahora no selles nada. Ahora díganle a la gente que ya el Señor está a las puertas. Ya el Señor está por venir. El séptimo sello se está por abrir. Y cuando se abra, las 7 trompetas van a comenzar a sonar ininterrumpidamente y Cristo vendrá. Cristo está a la puerta y Cristo necesita un pueblo hoy que se prepare como estos 3 muchachos hebreos. Sí, ¿será que Dios va a necesitar un pueblo? Sí, mis queridos hermanos. Apocalipsis 11:1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate, mide el templo, el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está afuera, déjalo, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen, le daré poder para que profeticen por 1260 días vestidos de saco y cilicio. Hermano, esta es una profecía de la que nos está hablando Juan, y nos está hablando de que esta profecía se cumple en los postreros días. ¿Creen ustedes creen que para que Cristo venga tienen que pasar 1260 años más? ¿Lo creen? No. Más. En Mateo 24 y Marcos 13, dice que los que vean la abominación desoladora de la que habló Daniel, los que vean esa estatua que Nabucodonosor mandó a adorar, ahora cuando manden a adorar a esa estatua de oro, cuando la manden a adorar, los hombres, dice, los que vean eso, van a ver venir a Jesús. En esa generación, no van a ver la muerte, van a ver venir a Jesús. Y mis hermanos, estamos a ley de llegar a ese momento. Ahora, ese pueblo está descrito en Juan, pero también Sofonías, mis hermanos, Sofonías en el Antiguo Testamento describe a ese pueblo, y es un pueblo pequeño, es un pueblo que la palabra de Dios lo pone ahí, al igual que puso a Daniel y a sus 3 compañeros. Mis hermanos, Daniel y sus 3 compañeros era poca gente, pero transformaron al mundo. El mundo entero vio su fidelidad, y hoy el mundo entero va a ver la fidelidad del remanente. Sofonías 3, 12 y 13. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, no dirá mentira, ni de la boca de ellos hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y
no habrá quien los atemorice. Mis queridos hermanos, ¿cuántos queremos formar parte de ese pueblo pequeño que dormirá sin temor, como Daniel y sus compañeros? Salió la orden de muerte y Daniel fue a ver al rey. Le dijo: rey, dame tiempo, yo te voy a dar la respuesta. Hoy, mis hermanos, el pueblo de Dios está llamado a dar el mismo mensaje que dio Daniel. Pero el mensaje comienza con la vida práctica y privada de cada uno de nosotros. Has decidido alimentarte con lo que Dios nos dijo que lo hagamos. En 10 días te verás mejor. En 3 años serás 10 veces más sabio que todos los demás y tendrás respuesta para el rey, para que él te llame, para quien te llame, para quien demande de ti respuesta la tendrás, porque el Espíritu Santo, mis hermanos, trabajará con ese remanente fiel. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser parte de ese remanente fiel? Queremos estar y recibir a Jesús con honra y con gloria, como lo recibieron Daniel y sus compañeros. El Señor te bendiga, mi querido hermano. Y el Señor nos ayude para que su fidelidad esté con nosotros. Ese es mi deseo y esa es mi oración. Amén. Podamos, Señor, como Daniel y sus compañeros, testificar de que tú eres Dios, recibir tu bendición, tu aprobación, tus respuestas, para que nosotros podamos dar testimonio fiel y podamos hacerle conocer al mundo que Cristo, la roca eterna, viene a desmenuzar
todo lo que se llama mundo y pecado, y a poner un reino donde no habrá más muerte, ni dolor, ni confusión, sino que Cristo será nuestro Rey y Señor. Ayúdanos a estar preparados y en